Pues en el episodio de hoy de Más cabrona que bonita, hablamos de la importancia de simplificar. Hablamos de la comunicación, de los mensajes clave, de cómo como emprendedores, pues metemos la patota porque no sabemos dar mensajes claros, simples, cortos. No sabemos quizás llegar a las audiencias correctas y eso es clave para que nuestro producto realmente llegue lejos. Así que hoy hablamos de todo eso y ¿con quién que mejor que con una de las mejores líderes en las empresas más grandes de comunicación y más estratégicas de México y el mundo, que es Edelman? Y ella es Mariana Sanz. Y para quien no conozca a Mariana Sanz, ella es la CEO de Edelman Latinoamérica y gerente general de Edelman México, reconocida como la mejor profesional de relaciones públicas en América Latina por los premios PR Week Global en 2022 y miembro del International Women's Forum. Con una gran experiencia resolviendo desafíos complejos de comunicación y relaciones públicas para instituciones mexicanas y globales. En 2021 se convirtió en la primera mujer mexicana CEO para Edelman Latinoamérica, logrando un crecimiento e integración significativos en la región. Su experiencia previa incluye roles en agencias de comunicación estratégicas, en el BID, en la Embajada de México en Estados Unidos, así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene títulos en el ITAM, la Universidad de Boston y la Universidad de George Washington. Así que tenemos una expertaza hoy. Los dejo y las dejo con Mariana Sanz. Esto es Más cabrona que bonita. Entre tonos celestes y azules mediterráneo, Mariana y yo coincidimos en un desayuno. Ella era la panelista y yo sería la que le haría la primera pregunta del público. Me pareció una mujer inteligente, pragmática y muy directa. Es la que más sabe de PR y comunicación, decía Ana Pasos quien nos presentó. Y por lo que he leído, en su semblanza es posible que así sea. He escuchado de quienes la conocen que Mariana es sensible, positiva, siempre echada para adelante, cercana y simpática, que tiene una gran capacidad para resolver problemas sin drama, para unir a las personas y para conectar con naturalidad. Siempre he sabido que un buen PR no solo te pone en el mapa, sino te hace navegar en él con fluidez a los lugares correctos. Pero como todo, el PR y la comunicación poco es de lo que fue. Y hoy tengo frente a mí a una líder en la industria de la que espero tener una gran mentoría sobre cómo comunicar, construir marca y relacionarte en tiempos tan volátiles como los de hoy. Bienvenida, Mariana. Wow, gracias por todo eso. Qué linda introducción. Como pavo real me dejas, sintiéndome muy halagada de todo lo que me dices y viniendo de ti, pues mucho más en la victoria. Ay, mana, yo muy contenta de que hoy voy a exprimir conocimiento de este tan experimentado cerebro que tienes. Así que paren oreja, emprendedoras que nos escuchen, porque esto es una mentoría para todas nosotras. Y voy a empezar con las preguntas de respuesta rápida. ¿Estás lista? Listísima, venga. Dices que estás en Acapulco, de pronto a ver si no empiezas a sudar más, porque esto siempre pone a sudar un poquito, Seguro. pero bueno. Le subo al aire, le subo al aire. ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi cama, fíjate, mi cama conmigo, donde puedo hablar con la almohada. ¿Tu manía más grande? Ay, controlar un poco todo. ¿En qué crees? Creo en la bondad del ser humano. ¿Cuál es una frase que te guste? Me gusta que lo que das regresa. En la vida lo que das regresa. Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo, ¿qué sería? Que fuéramos más simples los seres humanos, que no nos enredáramos tanto. ¿Crees en la suerte? Sí, muchísimo. En la que uno se crea. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías vivir? Uy, creo que elegiría la película de mi vida. Me gusta. Me divierte mi vida. ¿Tu olor favorito? Los cítricos. ¿Tu sensación preferida? Estar entre amigos y platicar honestamente. ¿La palabra que más usas? Hágale. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Cómo simplifico? ¿Cómo ayudo a simplificar? A desenredar. ¿Soledad o compañía?
Compañía 1000 veces. Un buen consejo que te hayan dado. Hay que darle duro, hay que trabajar duro y hay que hacer, no hay que esperar a que las cosas pasen. El peor defecto del ser humano. La envidia. Si te arrestaran sin explicación, ¿qué asumirían tus amigos y familia que hiciste? Uy, que defendí algo, intensísimamente. ¿Cuál es tu superpoder? Eh, Escuchar y desenredar y entender. ¿A qué suena el silencio? A listas en mi cabeza, hago muchas listas cuando estoy en silencio. Es la primera No es muy respuesta que sale así. filosófico, pero ¿Qué es aquello que Mariana ha vivido y que nadie se podría perder de experimentar? definir qué quería hacer y hacerlo. O sea, yo creo que ese es un privilegio enorme, cuando uno decide qué quiere hacer y logras hacerlo, es bien bonito. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que a veces las cosas no caen por su propio peso. Listo, terminamos esta sección. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Ahora sí, Sí vamos a sudé. entrarle. Sí sudaste. Sí, sudé. Eso no es bonito estos días, más estos No, días de no. tanto calor. Sí. Oye, a ver, vamos a entrarle primero por el tema de comunicación, porque es algo que todos conocemos, o sea, todos comunicamos de alguna forma, pero no todos lo sabemos hacer bien. Y supongo que una comunicación exitosa es una que logre que el mensaje clave llegue de una forma clara a la audiencia correcta, generando un interés y provocando una acción, ¿no? Vamos a desmenuzar el tema. Ok. Primero, hablemos de este mensaje clave. La semana pasada en Victoria 147 tuvimos una dinámica que se llama Pitch Day, ¿no? En donde las emprendedoras vienen y en 5 minutos tienen que comunicar su idea de negocio y por qué es importante para que Victoria 147 las acepte. Y la verdad es que me doy cuenta de muchas cosas. Uno, no sabemos comunicar, no sabemos sintetizar. Nos cuesta construir un mensaje claro, sencillo, poderoso. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo crear mensajes poderosos, claros y concisos? A ver, lo has explicado muy bien, Ana Victoria. Yo creo que lo más importante es que sean mensajes que conectan. Y para conectar tiene que ser un mensaje sencillo. Y somos horribles en eso. Cuando le pides a alguien que escriba, es que escriben con estas palabras rimbombantes, complejas. Yo luego le pregunto a la gente, ¿hablas así? O sea, ¿de verdad hablas así? ¿Usas la palabra coadyuvar? A mí como me escriben coadyuvar, le digo, cuando yo vea eso, los corro. O sea, ¿hablamos así? ¿De verdad? No. Hablemos como hablamos, como estamos esperando escuchar un mensaje que me diga algo, que se vuelva relevante. En tu explicación sobre la comunicación dijiste todo lo correcto. Yo nada más le agregaría como pimienta y sal que para que funcione tiene que conectar de alguna manera. Y cuando no conectas con las emociones de tus audiencias, probablemente te entendieron el mensaje, pero ese mensaje mañana ya se les olvidó. Tienes que ser relevante para esa audiencia. ¿Qué está esperando esa audiencia para que tu mensaje les importe? Cuando logras eso y lo comunicas de una manera sencilla, cortita, entonces es cuando logras que verdaderamente ese mensaje pegue. Y, por ejemplo, nos complicamos un montón en explicar y queremos como o justificar o no sé lo que hacemos, ¿no? Y me pasa a mí muchísimo en Victoria, también porque las empresas evolucionan, ¿no? Nosotros en Victoria nos cuesta un montón explicar lo que hacemos porque de pronto le llegamos como a dos públicos muy diferentes, que son empresas y emprendedoras, y entonces decimos, perfecto, a ver, para las emprendedoras hacemos esta comunidad de mujeres donde puedes crecer en un lugar seguro, y de pronto dices, pero eso no le clava al B2B. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué hace Victoria 147? Digo, me ha costado un montón, Mariana, simplificar. Entonces, ¿qué ejercicio o cómo llevar a nosotros las emprendedoras de decir, nos estamos complicando la vida, pero cómo lo hacemos simple? Y es que ese es el secreto, porque hace ratito decías, todo el mundo comunica y en términos profesionales todo el mundo cree que sabe comunicar porque todos lo hacemos. Pero el chiste es eso, cómo algo que es muy complejo, que es muy largo, lo hago sencillo para todas las audiencias, porque un mensaje clave que funcione tiene que funcionar para todas tus audiencias.
Después vas a tener unos mensajes en donde vas a poder hacer una cosa mucho más específica para las chavas que llegan contigo o para los que van a hacer tu financiamiento. O sea, vas a poder hacer mensajes específicos mucho más dirigidos a tus diferentes subaudiencias. Pero tienes que poder tener un mensaje sencillito que explique qué es lo que haces. Y en eso pues hay un montón de ejemplos de mercadotecnia que te dicen cómo una marca lo explicó de manera muy sencilla, ¿no? Y se te fue quedando con el tiempo. Eso es donde entra el arte de alguien que sabe hacer comunicación. Cómo desmenuzo y Claro. cómo algo poderoso, sencillo, que se te quede y que conecte, ¿no? Si le preguntas a la Claro. gente qué hace Nike, todo el mundo te va a poder decir y explicar hoy qué hace Nike. Just do it, ¿no? Sí. Y eso después lo puedes bajar a diferentes subaudiencias de manera mucho más específica, pero lograron hacer una explicación de quiénes son con 4 palabritas, ¿no? Y ese es el Sí. chiste, que las organizaciones y los individuos podamos hacer ese primer conecte de manera que conecten fácil, que te explique fácil quién es esa institución. Y justo creo que lo que acabas de decir es un gran ejemplo. Contamos historias, ¿no? Y esas son las que mayor posibilidad tienen de conectar. Ahora, ¿qué hace una historia una que valga la pena contar? Porque hay muchas, pero hay algunas que pues ni las escuchas ni las compartes. ¿Cuál es una historia exitosa? Bueno, el chiste de las historias es que sean historias que conectan con esa audiencia, que te paren los pelitos de alguna manera, que te diga algo y que no se te olvide. ¿Cuántas cosas escuchamos en el día? ¿Cuántas historias ves en tu feed todos los días o escuchas en las noticias? ¿Cuál es la que se te quedó? Es aquella que te movió las emociones. Esas son las historias que valen la pena. Las historias que no se te olvidan y que después llegas a cenar en la noche con tu familia y las cuentas. O se las forwardeas por WhatsApp a tus amigos y les dices, vean esto. Esas que te dijeron algo son las que vale la pena contar. Y seguramente todos tenemos esas historias en nuestras instituciones. El chiste también es poderlas detectar. Y yo veo que muchas veces nosotros creemos que algo es súper importante, pero a nadie le importa. Y escogemos malos mensajes, ¿no? Escoges más las ¿Cómo historias, ¿no? escoges malas historias o escoges Ujú, mal contenido, escoges muchas cosas? ujú. Cuéntame quizás a través de un ejemplo de que te haya tocado construir una historia que de materia prima decías, madre de Dios, esto no tiene nada de potencial. ¿Y cómo le diste quizás la vuelta o cómo convenciste de cambiar el mensaje como para que nos conectemos con ese ejemplo? A ver, creo que acabamos de hablar del tecnoestrés y esa es una historia que se me quedó muy pegada, pero te voy a contar la que no y la que sí, quizás. Venga. En algún momento trabajé con una universidad y de pronto me habla el de comunicación, me dijo, oye, ¿sabes qué? De verdad sí necesito que ya hables tú con el rector porque no nos hace caso. Tenían un nuevo plan de estudio y querían ir a todos los medios de comunicación a hablar sobre este nuevo plan de estudio, pero quería estar en López Dóriga, ¿no? Entonces hablé con él y dije, mire, rector, se lo voy a decir de manera súper abierta. El tema del nuevo plan de estudio le importa a usted. Todo su equipo de trabajo ha hecho años de trabajo. Es muy importante. No le estoy diciendo que no es relevante, pero tiene que entender para quién es relevante. Quizás esto es relevante para sus alumnos, para su facultad y los maestros, y si me apura, tal vez para los papás de los alumnos. Pero nada más, vamos a hacer la comunicación ahí. Si se quiere ir a los medios tradicionales, a los medios más abiertos, a nadie le importa. Me da muchísima pena decirlo, pero no es una historia que nos importe, ¿no? Entonces ya, bueno, después lo convencimos y ya no pasó nada, pero ese es un poco lo que nos pasa a todos. Doy ese Sí. ejemplo porque cada quien que pasó años trabajando en este nuevo producto, en esta nueva promoción, pensamos que es lo más importante del mundo. No, hay que preguntarnos para quién sí es relevante y entonces decidir qué cuento sobre esa historia. Y entonces voy con la que sí. Hace ratito te decía yo que pasé unos minutos de tecnoestrés. Y lo cuento porque aparte Best Buy ya llegó a México y ya se fue de México y es una historia muy linda, así que la puedo compartir. Pero cuando llegó Best Buy a México, pues puedes contar que llegó Best Buy a México, que era el mayor vendedor de tecnología en Estados Unidos y que muchos de nosotros lo conocíamos y había pues cierta conexión con la marca y nos iba a dar mucho gusto. Pero ¿cómo le explicábamos a un mercado que en general no entendía qué es Best Buy?
Y se nos ocurrió trabajar con el tema del tecnoestrés, porque todos hemos vivido tecnoestrés. Es un concepto que existe, que hay libros escritos sobre el tecnoestrés. Y es esta cosa de saliste de tu casa y te fuiste en el celular. Y es terrible, pasas un día terrible porque sientes que te estás perdiendo de muchísimo. O cuando la impresora no funciona, o cuando la computadora se te congela. Es un concepto que si bien quizás no lo tenemos ubicado todos en nuestra mente y no le habíamos puesto nombre, nos pasa a todos y todos nos relacionamos. Total, conseguimos a algunas psicólogas que nos pudieron hablar del tecnoestrés, hablamos como con expertos en el tema del estrés, el estrés, y lo llevamos a los medios de comunicación, hicimos entrevistas, tuvimos hasta una primera plana y 8 columnas con el tema del tecnoestrés, que era una cosa pues que nos habíamos inventado para después poder generar un problema y después hablar que llegaba Best Buy como una solución al tecnoestrés, porque tenían el Geek Squad y todo lo que nos resolvía todas estas preguntas que tenemos los seres humanos alrededor del tecnoestrés, ¿no? Entonces, es eso, cómo construyes una tensión, un problema y una historia que le da solución a ese problema. Y esas son las historias que pegan y que no se te olvidan. Durante mucho tiempo en México, a mí me encantaba que oía a la gente hablar del tecnoestrés y digo, bueno, pues algo funcionó de lo que dijimos, ¿no? Entonces, bueno, esa me parece una historia linda en términos de las historias que vale la pena contar. Oye, y a ver, en términos también, por ejemplo, de que a veces sentimos que perdemos la ola como empresas y sentimos que tenemos que ser parte de todas las tendencias, ¿no? O de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo nos dirías a qué sí tendencia a subirte, a qué no? ¿Cómo no sentir que estás fuera de ritmo? Porque de pronto, en un dinamismo como el que vivimos hoy, podemos caer en una paranoia constante y no tenemos que estar ni en todos los canales, ni con todas las audiencias, ni con todas las tendencias. Entonces, ¿qué nos dirías en términos de eso? A ver, yo diría que ese es uno de las artes más importantes que tenemos que lograr hoy, no solo como instituciones, como seres humanos también. Estamos llenos de información, o sea, todos los días hay un nuevo trend. Todos los días hay un nuevo tema del que todos tenemos que opinar, ¿no? Entonces, una semana se murió el Papa y todo el mundo tiene que opinar sobre el Papa y ahora viene el cónclave y todos vamos a opinar y vamos a hablar sobre el cónclave. Tenemos que ser muy cautelosos. Hay muchas cosas en las que ciertas empresas se tendrían que subir y otras que tienen que ir dejando. Todos tenemos que tener, las empresas, las instituciones, los seres humanos, la capacidad de decantar y de seleccionar a qué cosas sí me subo, sobre qué cosas sí opino y qué otras las dejo pasar, porque no puedes ser ajonjolí de todos los moles. El día que estás en todo, no estás en nada y entonces te vuelves irrelevante para todos. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Es algo que trabajamos mucho con nuestros clientes porque siempre hay esta ansiedad de todo el mundo está haciendo su muñequito de AI, ¿no? Hago mi muñequito de AI. Bueno, para algunos clientes tendrá sentido hacer el muñequito de AI. Lo cuento porque además para uno de nuestros clientes es el muñequito de AI ha sido el post con más éxito en todo el año. De todas las cosas relevantes que decimos, el muñequito ha sido el más exitoso. Entonces, hay cosas en las que vale la pena subirse, pero donde sí tiene sentido y donde no. Y es ahí en donde sí entra la experiencia, pero entran los datos y entra también la intuición. La intuición en donde tiene uno que decir, esto es relevante para lo que yo quiero decir. Es relevante para mis audiencias. Y si no, dejarlo pasar. Cuando me preguntabas hace ratito de las cosas que más intento hacer, siempre es simplificar, porque esta es una parte importante de simplificarte el mundo. Estamos en un mundo lleno de información además que es correcta y muchísima información que es fake news. ¿Cómo tengo una higiene de información? Los seres humanos hoy tenemos que tener hábitos de higiene de información. ¿Qué leo? ¿Qué reposteo? ¿Qué no le hago caso? ¿O qué cosas sí se tiene que volver relevante para mí y qué comparto, por ejemplo? ¿No? Y las instituciones lo mismo. Hablando también de esto de perder la ola, no nada más en trends, sino también quizás hay momentos de las empresas, ¿no? Y hay momentos en que estás arriba y por algo perdiste relevancia. Y quieres hacer un comeback, pero de pronto dices, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo tomo fuerza para volver a tener relevancia cuando la perdí?
y a veces parece que el regresar es aún más difícil que quizás la primera vez de ponerte en el mapa. ¿Has tenido experiencia en esto? ¿Qué nos dirías para quizás algunas que, oye, o pusieron pausa en su negocio y quieren volver, o de pronto sienten que llegó a competencia y son menos relevantes y quieren dar un comeback? A ver, me encanta tu pregunta, Ana Victoria, porque me permite hablar de uno de los temas de comunicación que también son fundamentales. La comunicación te ayuda a lograr muchas cosas, pero nunca sustituye el fondo. La comunicación es una avenida para contar eso que sí existe. Y cuando uno está en una situación así, tienes tú que hacer cosas que sí te permitan hacer ese comeback. Hiciste algo relevante, hiciste algo nuevo, resolviste algo que no tenías resuelto antes, entonces hagamos lo que quieras en términos de comunicación. Pero yo diría que uno de los secretos también cuando hacemos comunicación es, esta es una pregunta que tengo que resolver o es un asunto que tengo que resolver a través de comunicación o no. Porque lo que sucede muchas veces es que quieres hacer una campaña o quieres hacer una serie de posteos o quieres hacer algo simplemente que comunique. ¿Que comunique qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sí estás haciendo? Entonces podemos hacer un montón de cosas para comunicarlo, pero lo que tienes que asegurar es que el fondo verdaderamente te permite estar en otro lugar. Claro, y realmente enfocarte en haber arreglado lo que quizás te dejó de tener relevancia con tu audiencia, que quizás fue Así es. el producto o el servicio o no, cualquiera del proceso de cómo lo operaste, produjiste y tal, ¿no? No necesariamente el cómo lo comunicabas. Así es. Y te voy a decir, luego los equipos de comunicación tenemos una oportunidad padre en ese proceso, porque hacemos este ejercicio de qué te preguntarían los medios, ¿no? Y entonces yo hago ese ejercicio de decir, bueno, ¿estás seguro que vamos a querer salir con esto? Porque nos van a preguntar A, B, C, D, nos van a preguntar qué hiciste para resolverlo, cómo Claro. ya no eres ese que no funcionó, por qué sí vas a ser exitoso ahora y no fuiste antes. Entonces, si lo hiciste bien, te permite verdaderamente ir al fondo de las cosas. Y entonces, otra vez te digo, hay 80 caminos para comunicar, pero nos toca también desde el equipo de comunicación ser muy cuestionadores para asegurar que sí resolviste eso. Claro, claro. Y oye, hablábamos hace rato de justamente la necesidad de la higiene, los retos de comunicar hoy, la economía de la atención. ¿Cómo jugar el juego de comunicar cuando hoy las ventanas de atención son cortas y competidas? Cuéntame qué desde tu experiencia ha cambiado más considerablemente en los últimos años en la forma de comunicar, dada la dinámica que tenemos hoy. El attention span. La capacidad de atención en nuestras audiencias hoy es chiquitita. Estamos compitiendo con tantas cosas y tantas cosas que son relevantes y que son absolutamente irrelevantes, pero que sí absorben la atención. Entonces, yo creo que hoy hay un montón de códigos que utilizábamos los que hacíamos comunicación hace 10 o 5 años, que hoy ya no funcionan y que hoy tenemos que reemplazar. O sea, antes esta cosa de que queríamos prueba de todos, queríamos dato para todos, ¿no? Para poder probar algo tenías que tener información científica que va a copiar a todo lo que estabas diciendo. Hoy, lamentablemente, esa no es la parte que más ayuda a atraer y quedarte la atención de tus audiencias. Hoy tiene que ver con las historias, tiene que ver con las imágenes. Hoy cachas mucho más atención a través de videos y a través de imágenes, otra vez, quizás el muñequito, ¿no? El juguetito, que algo que estés diciendo. Entonces, la creatividad hoy sí tiene que estar al centro de todo lo que hacemos los comunicadores. Otra vez, ¿cómo planteas un problema o una tensión en tus audiencias que puedes resolver a través de una idea poderosa? Esas son las que hoy logran atraer la atención y quedártela. Oye, y también, por ejemplo, algo que veo es, pues hoy cualquiera tiene un foro, ¿no? Pequeño o grande, pero cualquiera Ujú. tiene un foro. Y crece la posibilidad de que hablen de ti o de tu producto, con argumentos o no. Para ti, ¿en qué momento algo se considera crisis en términos de comunicación? ¿Cuándo reaccionar y cuándo no? Porque de pronto te ponen un mal comentario, bueno, pero ¿y a partir de cuándo, cuántos comentarios sí contesto o a partir de cuándo hago algo?
¿Cuándo es un momento de crisis en esta era digital? Híjole, es súper difícil porque quizás ciertas cosas que también antes teníamos muy claras, ¿no? Teníamos estos manuales de crisis en las carpetas blancas atrás de los ejecutivos que ya sabías, ¿no? Si pasaba A, entonces entrabas al árbol de decisión para ir al B. Eso ya no nos sirve hoy. Ya La no verdad es existe. que la velocidad a la que hoy tenemos que reaccionar, además, es estas aprobaciones que pasábamos antes de tener que ir con los abogados. No, hay que reaccionar muchísimo más rápido. Pero ¿cómo defino que si es crisis o no? También hay que trabajar mucho con la experiencia y con ir monitoreando las cosas momento a momento, porque sí, hay muchas veces que ya lo subió alguien con mucha influencia, con alguien que tiene mucho peso. Bueno, pues entonces hay que entrar rapidísimo, ¿no? Sí. Y hay muchas veces que quizás entró alguien que tenía mucha influencia y tampoco nos movió la aguja. Entonces, tenemos que ir jugándolo. Ahorita sí es un juego mucho más de playing it by ear. Tienes que irlo midiendo cada segundo para ver, para no sobrereaccionar, porque muchas veces también nos estamos generando el problema. Y te voy a decir, Claro. esta velocidad de las crisis también nos cambia en términos de, son crisis mucho más cortas. Antes una crisis podía permanecer muchísimo tiempo. Hoy pasan tantas cosas en un día que de pronto pasa algo enorme y ya saliste de la escena y alguien más atrajo la información, ¿no? Entonces, la respuesta es, hoy no hay reglas, hoy tenemos que irlo midiendo día a día, Caso por a caso. segundos, Y digamos. justo como que tengo 2 ejemplos muy claros, uno de una amiga muy cercana emprendedora que tuvo un tema de entrega de su producto que se empezó a escalar de una forma como estúpida, pero porque apareció en un podcast que alguien mencionó esto y entonces una dijo, sí, yo también, y era como de, es que ya les escribí directamente y saben qué día les llega, pero es nada más como que se están subiendo al trend, pero eso hizo que el proveedor de entregas le negociara, o sea, agarrara eso como parte de su negociación para apretarla más todavía. Entonces era como de, esto se empezó a elevar de una forma espantosa, ¿no? Y dices, ¿en qué momento y qué postura pongo? Y pides perdón o no. Entonces también como que hasta inclusive la postura, los Sí. mensajes, decidir cuándo sí, cuándo no, es algo bien estratégico y bien delicado, ¿no? Bien complicado, bien complicado. Con el tema de las redes de pronto se te sale de control en un segundo y poder regresar y mantener o recobrar el control se vuelve bien complicado. Lo que sí creo que es una regla de oro es que en cuanto identificas una situación así, te tienes que empezar a armar. No quiere Mm. decir que tengas que salir rapidísimo y reaccionar, pero sí tienes que empezar a averiguar qué pasó, a entender todo el backup y toda la información para que en caso de que tengas que salir, salgas con una medida ya muy pensada y muy armada, ¿no? Y ojo, también otra regla Sí. del juego es salir sin tener una respuesta bien pensada y bien fundamentada, también es el secreto para que se te salga la cosa peor de control y resuelvas con algo que te lo hizo más grande el problema, ¿no? Claro, no, y también saber quién responde. Yo fui vetada en muchos talleres, hace muchos talleres de nuestro grupo de Facebook donde estaba toda la comunidad, porque ya sabes, soy súper fuego y entonces alguna emprendedora dijo, es que a mí no me llegó esto y no sé qué dijo, yo me fui, ya sabes, así poca experiencia, me le fui así de ver, no, el lunes 5 de él te mandamos el tal, yo diría, qué innecesario, me bloqueó mi mismo equipo de decir, Ana Victoria, tú ya no contestes nada, nosotros manejamos Sí, cualquier claro. tipo de crisis, porque yo ya uno a uno queriendo aclarar cualquier cosa que y era como de, no, hay momentos en donde también no decir nada o llegar de pronto directamente con la persona es mucho más inteligente. Entonces, a todos nos pasa, lo digo también porque es que seamos empáticos, no todos sabemos reaccionar a estos momentos, pero creo que respirarlos y no Claro. ser reactivos es como también la mejor forma de resolverlos, ¿no? Oye, y a ver, hablamos ahorita como de cosas, de algo implícito que está en el aire, ¿no? Que es la confianza. La confianza es muy importante para ti, para Edelman, que es la empresa en donde estás, para construir una comunicación real. ¿Cuál es el mayor reto para construir confianza en esta era de la sobreinformación y de las multiplataformas? ¿Y cuál es el gran peligro de también perder esa confianza? A ver, en efecto, la verdad es que en Edelman trabajamos siempre alrededor de eso, cómo construimos confianza alrededor de las marcas y definitivamente, pues, de las personas que somos esas marcas, ¿no?
Y tiene que ver con la consistencia y tiene que ver con trabajar siempre de acuerdo con tus principios. Eh, la inconsistencia y si dijiste una cosa y si planteaste una cosa, si prometiste una cosa y al final del día hay la sensación de que no se cumplió, esos son los casos en donde verdaderamente le generas un hoyo al tema de confianza. Y piénsenlo desde el tema personal. ¿A quién le tienes tu confianza? O en qué marcas o en qué negocios tienes tu confianza? Pues los que han ido construyendo eso con consistencia, quienes han funcionado, quienes te han cumplido, con quienes te ha ido bien. Es lo mismo con las marcas. Yo te prometo algo y te lo cumplo. O me presento de alguna manera y te digo que soy A, B y C y soy consistente y a través de los años te pruebo que soy A, B y C. Ese es el tema más importante. Y muchas veces las crisis son esos espacios en donde tienes la oportunidad de controlarla y entonces también reafirmar que a pesar de que tuviste un problema, a pesar de que algo no te salió bien, reaccionaste de manera como la gente esperaba porque eres A, B o C. O al contrario, una crisis mal manejada son esas en las que te caíste y es bien difícil recuperar, porque tú siempre te presentaste, qué sé yo, como una empresa responsable con el medio ambiente y salió que no, y tú no pudiste justificar cómo quizás esto fue una situación fuera de tus procesos y demostrar que sí funcionas como una empresa responsable, ¿no? Cuando otra vez, y tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con los hechos. Y en Edelman somos bien específicos y bien insistentes en eso con nuestros clientes. Las acciones son las que verdaderamente crean confianza. Más que lo que dices, cómo lo dices, esta historia que contaste, es lo que está debajo. Es la acción la que sí te permite construir o muchas veces la falta de acción perder confianza. Un paréntesis rápido en tus clientes. Por ejemplo, ahorita te escucho hablar y digo, tú vas a verificar que lo que te dice tu cliente es verídico, porque si no, tú armas una campaña y una estrategia de comunicación, pero y si no hay fondo, también tú sales medio embarrada, ¿no? Sí, a ver, y eso somos muy cautelosos, por eso pues, siempre de elegir con quién trabajamos. Pero pues sí, con los clientes siempre trabajamos con el principio de confianza en lo que me estás presentando, pues estamos creyendo que Es eso está real. sucediendo. Y es real, y trabajamos mucho con ellos en términos de cuestionarlos mucho. Los media trainings, por ejemplo, estos ejercicios que hacemos con los clientes antes de ir o hacer algo público, pues es justamente hacer ese proofing de que estás como cuidando que lo que dices tiene un buen backup, ¿no? Claro. Y ahora que te escucho hablar, me acuerdo hace unos años que en un workshop que hicimos, Carla González, de hecho, traía el ejemplo hace mucho, de Johnny Walker, de una campaña que habían hecho divina, y lo que nos decían los emprendedores era, ustedes tienen un gran asset que son ustedes, y cuando se asocia una marca con una persona, crea conexión mucho más como directa y también como que genera confianza, ¿no? Hoy pues, creo que hoy hay una forma como muy democratizada de que cada uno sea con su talento, ¿no? Y su comercialización, su propia marca personal. Hoy Ujú. hay muchos emprendedores que ellos mismos son su producto, por así decirlo. ¿Cómo construir una marca personal alrededor de una persona que también evoluciona, que cambia, que de pronto, no sé, tampoco quieres dejarte ir por lo que puede tener la demanda que está pidiendo y quizás tu ser ya esté en otro lado? Supongo que a las marcas les pasa también, pero siento que las personas podemos cambiar por momentos o etapas de vida que estamos teniendo o no sé, lo que sea, y la marca no es difícil construirla alrededor de una persona o qué elementos tendríamos que tener los que construyen marca personal presente para hacerlo correctamente. Bueno, te voy a hablar un poco desde las marcas, que es a lo que me he dedicado más yo. Em, las marcas sí, muchas veces hacen este trabajo de asociarse con influencers, con embajadores, con personajes que representan algo que es importante para estas marcas. Y eso construye mucho y también es un riesgo importante. Hoy todas las marcas pues están haciendo estas tablitas y estos como requisitos y estos peinados
de con qué cosas puedo trabajar, o sea, con qué tipo de embajadores puedo trabajar como marca, cuáles son las limitantes, ¿no? Como marca que trabaja con niños, por ejemplo, a cierto influencer que ha trabajado con temas que son más complejos, bueno, pues con eso no voy a entrar. Con influencers que de pronto son muy políticos, bueno, pues las marcas también tienen como muchas reticencias a relacionarse con eso. Entonces, tiene su ventaja, pero también tiene sus desventajas justo por lo que decías, Ana Victoria. Los seres humanos tenemos ups and downs y cambiamos y evolucionamos, pero eso, otra vez, al pensar en la construcción de marca personal, tampoco debe de ser algo que nos quita, al contrario, las marcas también evolucionan, las marcas también cambian, las marcas también tienen etapas distintas. Si tu fundamento lo tienes bien definido y bien armado, otra vez, tú puedes tener temporadas de ciertas cosas, foco en ciertas cosas, en donde puedes ir teniendo como olas si tu fundamento viene bien estructurado y bien armado. Y yo creo que cuando eso está bien armado desde las marcas para poder elegir con quién se asocian o desde las personas que arman su marca personal, entonces se vuelve mucho más fácil irlo caminando. Hay que tener muy claro quién eres y cuáles son tus fundamentos y cuáles son esas cosas de las que no te vas a mover, ¿no? Y entonces Ajá, puedes ajá. ir evolucionando y teniendo etapas en donde te enfocas más en unas cosas, en otras, qué sé yo, las mujeres que son influencers de cosas de belleza, el día que son mamás, pues pueden moverse un poco a temas que tienen que ver con la maternidad y después pueden tener otra etapa que habla de otro momento de la mujer. Está muy bien, siempre y cuando tengas muy claro de qué hablas y cuál es tu fortaleza, ¿no? De acuerdo, para que no sea muy esquizofrénico el asunto Sí, de un porque día si eres no, uno, bueno, el otro día eres otro, exacto. ¿no? Pero eso no Oye, funciona en las marcas, en las marcas grandotas ni en las empresas, cuando eres veleta. claro, claro. Oye, ¿y hay algo que te preocupa de que ahora muchos quieran ser medios, generadores de contenido, influencers? ¿Y cómo transforma eso tu industria y tu forma de trabajar? Bueno, la industria ya se transformó de manera radical en los últimos años, y quien no lo haya entendido y quien no haya adaptado sus equipos y sus maneras de trabajar está fuera de esta industria. Esto es lo que yo aprendí a hacer hace 20 años y lo que hacíamos hace 5, en muchísimas cosas ya no funciona. Hay una parte otra vez que tiene que ver con los fundamentos de la comunicación, con los fundamentos de hacer un buen negocio, que eso sigue funcionando, pero los medios han cambiado de manera radical, de manera radical. Y yo no diría que me preocupa nada más ir tan rápido como va la realidad para poder alcanzarla y para poder adaptarte a eso y aprenderlo a hacer muy bien en este nuevo escenario. Entonces, Ujú, ujú. eso supongo que además todas las agencias y todos los que hacemos comunicación, pues lo estamos tratando de hacer cada quien desde nuestras trincheras, ¿no? Los mismos medios de comunicación, las marcas, las agencias, los creadores de contenido, pues tenemos que irnos adaptando a este nuevo mundo y a cómo nos tomamos de la mano y colaboramos de maneras distintas también. Entonces, yo diría que más que Ujú. preocuparme, a mí me divierte mucho también generar cosas nuevas, inventarte cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo te inventas, pues, nuevas colaboraciones que quizás nunca han existido y que a nadie se le habían ocurrido y que se vuelven súper exitosas? Yo creo que es un momento en la industria de la comunicación en donde el que es más creativo y es más aventado y el que sí se fija otra vez en esos fundamentos básicos, la vamos a poder hacer muy bien. Está divertido. Me encanta. Ahora le quiero dar un giro a la conversación para ir a aprenderte de ti que eres líder. Leí por ahí en un artículo hace unos años que desde que Mariana Sanz asumió la dirección general de Edelman México en 2015, los ingresos de la oficina han crecido un 90%. Mariana es la primera mujer en asumir el rol a nivel regional. Mi pregunta va, ser una overachiever, ser la primera, llegar y subirte a ti misma del futuro, la vara tan alto, ¿te ha generado presión adicional? ¿Cómo te sientes de tener como esta visión de siempre superarte y sostener estos crecimientos? Cuéntame cómo ha sido esta carrera, em, pues desde tu trinchera.
A ver, es que yo creo que cuando lo lees así y lo ves para atrás, dices, uy, ¿cómo lo planeé? Pues la verdad es que cuando me preguntabas de la película que te decía, pues me gusta vivir mi película porque siempre me gustó hacer comunicación. Yo veía The West Wing y decía, uff, quiero ese trabajo, quiero poder hacer eh, em, esa magia entre algo muy complejo, cómo lo comunicas y lo vuelves relevante. Y la verdad es que ni estudié comunicación, estudié relaciones internacionales y luego me dediqué a hacer comunicación, pero yo creo que tiene que ver con tener muy claro lo que quieres y te voy a decir dónde creo que está toda la diferencia. Cuando disfrutas lo que haces. Es un trabajo que a mí siempre me ha divertido mucho y que lo disfruto y yo creo que por eso lo he hecho bien, porque pues cuando llegué a Edelman era una situación compleja en la oficina y pues me dediqué a traer y armar un equipo que creo que es la parte más importante de un líder y la más importante para tener resultados en los negocios. Y armé un equipo que conectaba bien, que tenía una química linda y me meto mucho a trabajar mucho. O sea, no soy alguien que digamos que dirige desde arriba, sino dirige con el equipo y trabajo mucho. Y yo creo que cuando haces eso se nota distinto y se ve distinto y se siente distinto y funciona. Y claro, me volteo para atrás y digo, wow, pues sí, sí lo hicimos padrísimo y en México lo hicimos padrísimo y en América Latina lo hicimos padrísimo, pero no es una cosa en donde no soy esta mujer que se siente todos los días y diga, a ver, mi plan de vida es este, mi plan de negocios es este, y en 5 años me gustaría verme. Esas preguntas yo nunca me las hice. Pues las cosas han ido pasando porque he ido trabajando y he ido teniendo la suerte de armar estos equipos muy eficientes, pero pues las cosas han ido pasando porque lo disfruto y porque nos ha salido bien, pero no es esta cosa de decir, bueno, cuando tenga 40 quisiera ver menos que no, nunca fui ese tipo de personaje. Oye, y algo que me pasa y le pasa a muchas emprendedoras, ¿no? Pues cuando hay un problema, tú eres el que toma las decisiones a veces difíciles y a veces no somos tan populares. ¿Cuál ha sido alguna decisión que te acuerdes profesional? Una decisión muy impopular, ¿no? Que tenías que tomar, que tomaste y que quizás con el tiempo pues hizo sentido, pero que fue difícil ser esa persona que quizás pues era la que tenía que tomar la decisión. A ver, pasa todos los días. Cuando uno está en estos menesteres, tienes que tomar muchas decisiones que son feas, que te quitan el sueño y pues así es, y ni modo, es parte de ello. Y te diría que una de las más complicadas es cuando tenemos gente en el equipo que quizás es súper eficiente, porque hemos tenido varios casos de alguien que produce mucho negocio, que es eficiente, inteligente, pero que en términos de cultura y que en términos de química del equipo y de dinámicas de respeto en el equipo no funciona. Y en varias ocasiones he tenido que dejar ir gente que en términos de números o de resultados podrías decir, ¿cómo se le ocurre dejar ir a esta persona? Y me siento absolutamente tranquila de que en todas esas ocasiones fue la decisión correcta, porque tenía que ver más con el equipo como unidad total que con los resultados de una persona. Una persona que no encaja y una persona que hace un disruption negativo, hay que tomar decisiones muy duras, pero hay que dejarlas ir porque hay que pensar siempre en el equipo en general. Entonces, pues en esa se ha sido bien difícil y me ha pasado en varias ocasiones y no me arrepiento para nada. Fue la decisión correcta. Oye, eres CEO de LATAM en Edelman, es una empresona. Y aquí esto es una mentoría también para mí, ¿no? ¿Cómo has crecido tu visión? ¿Cómo te alejas como líder de la operación, pero logras entender la operación lo suficiente para poder liderar desde el conocimiento, pero que no tu día a día se vaya en apagar fuegos, sino realmente pues en guiar a un equipo global como lo haces tú? A ver, yo creo que el secreto tiene que ver con 2 cosas. Una, con tener un equipo en el que confías plenamente y que funciona muy bien. Y en donde sí, definitivamente me tengo que ir metiendo de pronto en algunas situaciones que se ponen más complicadas, entonces tienes que ir como insertándote. Pero la maravilla, yo creo que como líder es que te tengas que ir insertando
en esas situaciones que se vuelven más complejas o problemáticas, pero que te puedas insertar y luego salir y insertarte en la que sigue, ¿no? Y que sepas que hay un equipo que está andando. Y antes que eso, yo creo que el otro secreto es que tengas mucha claridad, de cuál es la estrategia. ¿Cuáles son las cosas que estamos queriendo lograr todos como equipo aquí? ¿Y cuáles son los fundamentos, digamos, culturales y de reglas del juego con los que vamos a trabajar? Y cuando eso es muy claro, entonces es mucho más fácil que todo el mundo pueda ir hacia un mismo objetivo. La falta de claridad y esos espacios en donde hay dudas de a dónde vamos o cómo se hacen las cosas aquí qué importa, aquí cuáles son las prioridades, es en donde se vuelve muy complicado y en donde sí te tienes que acabar metiendo en la operación. Pero si no, y si eso está muy claro, sí puedes estar como ayudando a supervisar. Y yo siempre lo que les digo es que mi trabajo es ser un enabler, ser un generador de posibilidades, donde les ayudo a conectar, en donde les ayudo a resolver, a desatar nudos para que las cosas pasen, ¿no? Y pues una de las cosas y de las frases que más uso con mi equipo es hágale. No nos atoremos luego en que te quedas atorado en esta estrategia. No, hay que pensar muy bien y armar estrategias, pero hacer. Porque yo creo que el peor enemigo de las instituciones es cuando te quedas atorado en el planear y planear y planear y no hacer. Para ir cerrando, Mariana, a ver, me dijeron por ahí, te quiero hacer una pregunta que me dijeron por ahí que siempre preguntabas cuando entrevistabas a los que entraban a Edelman, que era, ¿qué le pedirías a Santa Claus si tuvieras un deseo? Así que cuéntame, ¿qué le pedirías a Santa Claus si tuvieras un deseo? Siempre les pregunto sobre su trabajo, o sea, si le pidieras a Santa Claus cuál es tu trabajo ideal, ¿qué pedirías, no? Y es divino, porque de verdad las cosas que escucha uno, luego la gente no piensa muy bien qué está diciendo o qué está expresando y qué leo entre líneas, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pediría yo? Yo le pediría seguir teniendo un trabajo que me estimula tanto como porque además te voy a decir, el trabajo pues es una parte importante de mi vida. Tengo una vida familiar muy linda, una vida social, con muchos amigos, muy divertida, pero el trabajo pues es esta como cosa que todos los días te estimula, te reta, te invita a estarte inventando cosas y para mí eso es súper importante. Yo aburrida soy terrible. Yo no me debo de aburrir nunca, lo tengo clarísimo. Entonces yo necesito trabajos y necesito siempre como retos que me estén estimulando y me estén invitando a pensar cosas. Así que siempre que hay algo a lo que me quieran invitar, a que me estimule y a pensar y a resolver, siempre es súper bienvenido para mí. Un último mensaje, Mariana, que nos quieras dejar a las emprendedoras que te estamos escuchando. Ay, lo mismo que le digo a mi equipo, hágale. Se los volé a mis amigos colombianos que todo el tiempo dicen, hágale, hágale. Y me gusta porque tiene que ver con eso. Hay que pensar, pero hay que estar haciendo cosas. No nos quedemos atorados en lo complejo, en lo que no puedo. Que sí puedes, hazlo y entonces vamos aprendiendo de lo que hiciste. Pero yo creo que hay que ser gente de acción. La teoría ayuda, pero la teoría de pronto cuando te quedas atorado ahí se vuelve enemiga de hacer cosas. Y otra vez, la comunicación y la confianza se construyen con acciones. Como seres humanos o como emprendedoras o como marcas, lo que te construye es lo que haces, más que lo que dices. Entonces, hay que aventarse al ruedo y hay que atreverse. Gracias, Mariana. A ver, yo me llevo muchísimas cosas, creo que como para igual concluir, o sea, la parte que parece como muy obvia, pero que en el día a día se nos olvida, de claridad y de simplicidad, ¿no? Y creo que si todo en ti, en tus mensajes, en tu equipo, en tu liderazgo es claro y lo haces simple, si no te complicas la existencia, si no le das demasiadas vueltas, que de pronto nos reenrolamos tan fácil, todo tendría por qué fluir mucho más sencillo, ¿no? Así que muchas gracias por este recordatorio, Mariana. Gracias por hoy, por tu tiempo, y pues esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.